central al servicio de oncología, así que vamos a presentar un caso de servicio. Va a estar a cargo de la doctora Victoria Rodil, que es así paso también con los nuevos de staff que se van ampliando. Y bueno, todo tuyo. Bueno, esta es una paciente de 70 años de edad, de sexo femenino, como antecedentes una colectomía sigmoide en diciembre del 2010, en contexto de un adenocarcinoma tubular de bajo grado, que no requirió tratamiento adyuvante posterior, una cirugía de un nódulo pulmonar derecho en el 2007, que la anatomía patológica resultó ser un granuloma con necrosis, índice negativo, extabaquista de baja carga, 3 cigarrillos día. Ella dejó hace 30 años, osteopenia, escoliosis, no refería antecedentes hereditarios de enfermedad oncológica en la familia y como medicación habitual, vitamina D, calcio, magnesio. Ella comienza en febrero del 2022 con disnea progresiva asociada a broncoespasmos, síntomas inespecíficos respiratorios. Consultó en varias oportunidades en el lugar donde reside, que es Mar de Ajó. La verdad que no se llevó un diagnóstico claro, por lo que se derivó acá a Capital Federal. Consulta acá al Sanatorio Méndez, a neumonología, se le realiza la espirometría, que informa un patrón sugerente de restricción moderada, y se le realiza una tomografía el 29 de agosto del 2022, donde informa una zona telectásica consolidativa en el lóbulo superior izquierdo, con suboclusión de bronquio fuente izquierdo. Ahí es donde se le pide la fibrobroncoscopía, que sería hacer la biopsia bronquial de bronquio fuente izquierdo, e informa un carcinoma de células no pequeñas con inmunofenotipo vinculable a adenocarcinoma, inmunohistoquímica TTF1 positivo, P40 negativo. Lumab es un anticuerpo, ahí está, es un anticuerpo monoclonal que se une al receptor de PD1 que está expresado en los linfocitos T. Normalmente el linfocito T, cuando ese receptor de PD1 tiene una interacción con sus ligandos, que es el PDL1, PDL2, que está presente en las células tumorales y también en las células dendríticas. Esto genera una inhibición de ese linfocito T. Por lo tanto, lo que hace la inmunoterapia, el nivolumab en este caso, es bloquear esa interacción y activar el linfocito T para que sea el que destruya la célula tumoral, esta respuesta citotóxica. Pero también hay que tener en cuenta que la implementación de la inmunoterapia trae toxicidades adversas de tipo autoinmunitarias, entonces hay que estar atentos en todos los pacientes. Yo le digo más que nada en clínica, si se interna algún paciente, a veces con algún paciente que esté haciendo inmunoterapia y tienen alguna hepatitis, nefritis, neumonitis y demás, siempre pensarlo como una posibilidad causa de lo que le está pasando. Hay guías para evaluar el manejo en estos pacientes, que son bastante claras, que habla de cada órgano y de acuerdo a la intensidad de la toxicidad, cómo tratar a estos pacientes, de tratamiento tópico, suspensión de la medicación, hasta corticoides endovenosos en el caso de toxicidades más severas. Bueno, el paciente entonces realiza 3 ciclos de carboplatino, pemetrexed y nivolumab, del 2 de diciembre del 2022 al 13 de enero del 23, tiene muy buena tolerancia, sin toxicidades limitantes, y se solicita el PTC después del 3er ciclo, y ya no era visible foco hipermetabólico paramedial izquierdo, se hace la espirometría que no tenía alteraciones, y un ecocardiograma que tenía una fracción de eyección del 68%, sin derrame.
Acá podemos ver a la derecha la imagen del PTC nuevo, donde ya no se puede ver la lesión hipermetabólica, y el previo con el que inició el tratamiento, donde se ve de manera clara la captación a nivel paramedial izquierdo. Bueno, ¿cómo se interpretó esta situación? Una respuesta completa clínica. Se decía entonces avanzar con la neumonectomía izquierda y por localización central del tumor, más una nueva fibronoscopía para evaluar la vía aérea y definir el nivel quirúrgico. Yo puse esta imagen porque no sé cuál fue la experiencia de los cirujanos cuando vieron esta respuesta clínica de los pacientes, si tienen experiencia, si es algo que ven con frecuencia, si es algo nuevo. Nos ha pasado ya varias veces, hemos visto respuestas tan buenas como estas, y nos ponen contentos porque les caemos real en un momento. La realidad es que por la presión que tiene el sistema médico y la presión que ejerce la cuestión comercial de la salud, los que patrocinan este tipo de tratamiento y después la cirugía la hacen ver muy fácil. La cara del médico es fabulosa, porque tal cual uno ve dentro del quirófano. Nosotros hemos operado varios pacientes post-inducción, son cirugías realmente muy dificultosas. Bien. Las lobotomías las hacemos básicamente por vía de videocirugía. En este caso puntual decidimos no hacer. Bueno, creo que no, decidimos, hablando con David, el italiano, somos colegas y tenemos una bastante experiencia en esto, y me comentó que ellos la cirugía oncológica post-inducción la hacen por vía abierta sistemáticamente, que han tenido conversiones reactivas catastróficas, que les ha ido muy mal, así que deciden hacer la cirugía post-inducción por vía convencional, porque tienen experiencia en eso. Yo tengo la suerte de tener la experiencia adquirida por vía convencional y por vía de... La gente que patrocina estas cosas dice que es una pavada, que es igual que la cirugía convencional sin inducción, y realmente no lo es. Realmente no lo es. Los planos se borran, la posibilidad de disecar las cuestiones vasculares se hace muy dificultosa. En el caso puntual de cirugía, intentamos primero ver la posibilidad de diferenciar el tronco arterial de sus ramos y hacer una lobectomía, ¿sí? En esa maniobra es una ruptura de la arteria pulmonar y bueno, fuimos al plan original que era la neumonectomía. Por suerte, por mi experiencia, teníamos ya montado el tronco de la arteria pulmonar, realmente no hubo que salir corriendo. Pero, no, para tener en cuenta, este caso puntual también lo operamos un poco tardíamente. Sí, eso es lo que dicen como los estudios, porque por ahí eso... 3 semanas. Sí. Acá hemos pasado un poquito por cuestiones hospitalarias, pero volveríamos a hacerlo por vía convencional, este tipo de cirugías, y no por vía biocirugía. Y te hago una pregunta, el tema de la mediastinoscopía y OLEUS en este paciente, ¿sería candidato previo a todo, a la cirugía para evaluar esa adenopatía? Sí. Del mediastino, este es un paciente que era candidato claro. a mediastino. Acá lo contamos con EUS y con mediastinoscopio. Si uno quiere hacer extremadamente post-científico, se perderían los tiempos. El paciente no se ha llegado a hacerse nada. Claro. Tenés que hacer la mediastinoscopía afuera, traer los tacos, revisarla. Entonces uno tiene que adecuarse a los medios que uno cuenta para poder trabajar. De un tumor central de más de centímetros, anopatías positivas en el PET, tiene indicación precisa, indicación quirúrgica y mediastina. Acá nos guiamos con la parte clínica, con el PET, confiamos al PET, y avanzamos con la cirugía, pese a la buena respuesta. Vamos a al final, seguramente los libros hemos tenido una yo lo que le quería preguntar acá, igual, bueno, la respuesta es excelente, ¿no? Parece ser desde el punto de vista anatómico y para favorecer, por ejemplo, el procedimiento quirúrgico, pero en términos de sobrevida, ¿y qué impacto tiene? Ahora vamos a ver una reseña
No sé si tenemos Sí, que algo que agregar. agregando un poco a lo que decía Sebastián, en sí tiene implicaciones de evaluación medicinal y obviamente uno preferiría tener la posibilidad de realizar un EBU siempre en investigaciones centrales por ahí, no únicamente en este caso, sino en investigaciones centrales que tienen más de 3 centímetros, uno necesita estadística medicina, el procedimiento que hoy se propone como ideal es el EBU, porque te permite una forma endoscópica sin alterar la anatomía del intestino, hacer una biopsia, un muestreo ganglionar significativo como es el N2 y dejarle la ventana de una ginecología en caso de que tengas que reestadificar el paciente por nuevas lesiones o una cirugía posterior. Perfecto. Y la broncoscopía en estos casos sí es un estudio mandatorio porque había compromiso ya tomográfico de vía aérea. Lógicamente que después de haber hecho la inmunoterapia también había que reevaluar qué compromiso y cómo estaba la vía aérea sanital para darles un mejor panorama a ellos de hacer la protección. Yo creo que es un desafío compartido, ¿no? Por un lado de los efectores, de poder hacer lo mejor posible con el recurso disponible, y también es un desafío de la institución de poder dar los recursos que necesitan los efectores para poder hacer la medicina que necesitamos. Bueno, después de la cirugía, el paciente se hace la fibrobroncoscopía nueva, donde no se observaba lesiones ni evidencia de infiltración tumoral, el bronquio fuente derecho e izquierdo sin lesiones. Esta es la fibrobroncoscopía previa a terminar el tratamiento de inmunoterapia. El 17 de abril se opera, se hace la neumonectomía izquierda con sampling ganglionar 9, 7 y 10, y tiene una tomografía de tórax posterior a la cirugía, donde no se observaban lesiones, se veía la neumonectomía izquierda con la ocupación de vísceras. Acá tenemos las imágenes. Bueno, y a nosotros nos llega al servicio de la pieza de neumonectomía izquierda, que recibimos la pieza que medía 21 por 11 por 4,5 y fijada pesaba 310 gramos. Ya tenemos la foto de la macro, no sé si se ve bien, pero tenemos la pieza, tenemos que presenta una pleura visceral lisa y brillante, y si hacen un poquito de esfuerzo se puede ver que tiene el pigmento antracótico sobre la pleura. Esta foto lo que queremos mostrar es que está en la parte del ilio, que vemos el bronquio fuente que fue canalizado y tanto sus ramificaciones también, y estaban libres y no tenían nada a nivel endoluminal. La pieza se cortó y se pudo ver que el pulmón no presentaba nada, solamente que tenía una coloración pardo rojiza. A nivel microscópico podemos ver que presentamos el parénquima pulmonar con los espacios alveolares respetados y vemos solamente que hay un área de fibrosis con cúmulos linfoides en el mismo, y a mayor aumento vemos que tenemos vasos de pequeño calibre congestivos y lo que son los remanentes de los ductos alveolares que presentan macrófagos endoluminales. También encontramos dos ganglios a nivel periliar. Este es un ganglio de histoarquitectura preservada, que lo que quería mostrar acá era que tiene también el pigmento antracótico igual que la pleura. Y esto a modo de representativo para mostrarles que esta es la parte también del ilio, que no presenta ninguna alteración ni fibrosis, ni hay células atípicas en la muestra. Bueno, ahora la idea es hacer una pequeña reseña o repaso de los avances en el tratamiento de cáncer de pulmón en enfermedad localizada, ¿sí? Como introducción, saber que el 20 a 25% de los pacientes que tienen un diagnóstico de cáncer de pulmón de células no pequeñas van a tener enfermedad resecable. Lamentablemente, muchos de estos, el 30 a 55% de los pacientes que son sometidos a una cirugía con intención curativa, van a presentar recurrencia de su enfermedad, incluso fallecer por la misma. Con el tiempo, obviamente, que se fueron evaluando un montón de estrategias terapéuticas en adyuvancia, en neoadyuvancia con quimioterapia y tratamientos definitivos con quimio, radioterapia, que han mejorado estos valores, y obviamente hoy en día esto ha mejorado un montón con el nuevo advenimiento de las nuevas moléculas en pacientes que tienen alteraciones moleculares y también con la inmunoterapia. Esto por ahí es muy básico, que antes por ahí esta era la única clasificación en el cáncer de pulmón, pero es importante saber, el cáncer de pulmón se divide en dos grandes grupos: el cáncer de pulmón de células pequeñas, que son el 15%, el cáncer de pulmón de células no pequeñas, que son el 85% de los pacientes.
De estos se dividen en adenocarcinoma, la mayor parte de los pacientes, 50-60%, carcinoma escamoso 20-25% y carcinoma de células grandes. Antes por ahí nos quedamos solo en esta clasificación, pero ahora no nos alcanza para los tratamientos que le tenemos que brindar a los pacientes, específicamente el adenocarcinoma. Tenemos que contar con la determinación molecular, porque hoy en día obviamente se conoce que hay biomarcadores, marcadores biológicos que van a tener un valor predictivo en la eficacia de un montón de moléculas, de fármacos que nos van a servir para tratar a estos pacientes. Entonces es mandatorio saber y conocer estas determinaciones moleculares, como KRAS, EGFR. Hoy en día hay más de 50% de los pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas tienen alteraciones moleculares que se pueden tratar, ¿sí? Acá hay algunas que ya las conocemos, que son estándar y que ya hay tratamiento específico, como las mutaciones del EGFR, ALK, KRAS, G12C6, ROS1, BRAF. Después también tenemos el problema que ahora van a venir un montón de mutaciones que no vamos a saber qué hacer con esas determinaciones. Pero bueno, hay algunas que ya sabemos que si las tenemos que pedir porque si están presentes hay que hacer un tratamiento determinado que lo van a beneficiar al paciente. Esto es un slice, una imagen, que lo que muestra básicamente es lo que había hablado un poquito antes, que son los checkpoints inmunes del sistema inmune, que básicamente los checkpoints son moléculas del sistema inmune que interactúan entre sí generando un estado de inhibición del sistema inmune. Y lo que viene a hacer la inmunoterapia es como bloquear esta interacción y activar el sistema inmune y generar una respuesta citotóxica que sea la que va a generar la destrucción de la célula tumoral. Este es el ejemplo que está acá, por ejemplo, de esta droga, el nivolumab, que lo que va a hacer se va a unir al receptor de PD1 que está presente en la célula T, entonces va a impedir que la célula T interactúe con su ligando PDL1 presente en la célula tumoral, y esto va a generar que se active, liberar la respuesta citotóxica inflamatoria y destruir la célula tumoral. Ese sería el mecanismo, básicamente. Por eso es muy importante tener en cuenta que el PDL1 es un marcador que predice la respuesta a la inmunoterapia. Lo tenemos que tener en cuenta en el cáncer de pulmón. Esto es fundamental, entonces, para es medio reiterativo, pero es fundamental contar con la biopsia en los pacientes con cáncer de pulmón. Primero, porque nos permite determinar el subtipo histológico. Si se trata de un carcinoma, no es lo mismo tener un carcinoma escamoso que tener un adenocarcinoma. Y después, fundamental en los pacientes con adenocarcinoma, tener las determinaciones moleculares, básicamente sí o sí EGFR, ALK, ROS1, BRAF, P600C, tanto en enfermedad metastásica como en enfermedad temprana, para determinar las estrategias terapéuticas, que pueden ser en neoadyuvancia o para enfermedad avanzada. Y después hay que tener en cuenta también que la muestra histológica tiene que ser representativa y tratar de evitar por ahí las biopsias óseas, porque a veces con el proceso en la anatomía patológica se puede generar degradación del ADN, decalcificación, eso no sé si lo ven ustedes, pero es como que no es la muestra ideal y tratar de evitar. Y a veces también tener como consideración la biopsia líquida, que acá no sé si se hace acá en Méndez, pero tener en cuenta por ahí en algunos pacientes que por ahí no son aptos para volverles a hacer una biopsia, o pacientes por ahí que estuvieron esperando un montón de tiempo y nos viene el resultado de la biopsia y da negativa, por ahí para acelerar los tiempos y tener esa determinación molecular que va a ser importante para el paciente si en el caso de tener alguna alteración molecular. Y después sí es importante que en algunos carcinomas escamosos debemos pedir la determinación molecular, más que nada en los pacientes por ahí que la muestra es muy pequeña, que no se puede descartar que no tengan un adenocarcinoma asociado, o en histologías mixtas, o en pacientes que por ahí nunca fumaron, son jóvenes y tienen alta expresión de PDL1, pensar en solicitar estas determinaciones moleculares porque puede haber alguna alteración y podemos darle un tratamiento a ese paciente. Y después en todos los pacientes con cáncer de pulmón de no células pequeñas, pedir la determinación de PDL1 porque, como dijimos, es un marcador de respuesta a la inmunoterapia. ¿Sí? Esto es un poco para mencionar que antes la neoadyuvancia que teníamos solo quimioterapia, se evaluó en un montón de estudios el beneficio, pero la verdad, aunque se haya visto un beneficio, este beneficio es controversial, es muy escaso, que se demostró un beneficio del 5% en sobrevida global a 5 años.
Entonces, bueno, necesitamos, esta es como la cara, bueno, no sé si es tan importante ese beneficio, pero necesitamos de otros tratamientos que nos puedan marcar un beneficio más marcado en el paciente. Este estudio lo vamos a nombrar más adelante, GenMed 816, que es el que habla de justamente la inmunoterapia con quimio en neoadjuvancia en pacientes con enfermedad temprana. Esto es un poquito el fundamento de por qué hacemos el tratamiento de neoadjuvancia, porque a veces tenemos un paciente con una enfermedad temprana que es candidato a una resección y decimos, ¿por qué le vamos a empezar la neoadjuvancia, esperar 3 meses, 6 meses y podemos por ahí operarlo ya? Pero bueno, es importante lo que hace la neoadjuvancia, tanto la quimioterapia con la inmunoterapia, es tratar de manera temprana la enfermedad micrometastásica, que sabemos que si esa enfermedad no se trata de manera temprana, por ahí podemos tener recaídas a corto plazo, incluso metástasis a distancia. Entonces, tratar de manera temprana la enfermedad micrometastásica, mejorar, digamos, disminuir el estadio tumoral, el tamaño tumoral, de esta manera mejorar la resecabilidad quirúrgica, posibilitar más tasas de resecciones R0 y valorar también la respuesta durante el tratamiento y el efecto del tratamiento en la muestra de la anatomía patológica. Y también con respecto a la inmunoterapia, también es importante que cuando se hace un tratamiento con lesión presente, digamos, tenemos más antígenos tumorales que van a permitir una respuesta inflamatoria más intensa. Y eso después se va a ver en las respuestas que vamos a tener con estos pacientes. Pero bueno, también siempre hay dudas o miedos cuando empezamos la neoadjuvancia del riesgo, qué pasa si el paciente progresa antes de la cirugía, qué pasa si la cirugía se torna más compleja, que es lo que vos mencionabas. Y bueno, la ansiedad esto del paciente de que también se quiere operar ya o del cirujano que tenemos la oportunidad ahora de operarlo y bueno, hay que esperar. Pero bueno, hay estudios que ya nos dicen que al empezar un tratamiento por ahí neoadjuvante previo vamos a tener un beneficio posterior. Esto un poco ya lo mostré previamente, que es la estadificación de la JCC 2017, de la estadificación del cáncer de pulmón. Hay que tener en cuenta que en los estudios que vamos a ver no utilizaron esta estadificación, utilizaron la 7ª clasificación de cáncer de pulmón, que es la anterior. Este es del estudio que vamos a hablar, que es un estudio que se publicó en el 11 de abril del 2022 en la New England, que es neoadjuvancia con nivolumab más quimioterapia en pacientes con cáncer de pulmón resecables. Eran pacientes que tenían un nuevo diagnóstico de cáncer de pulmón, resecables, estadio 1B, tumores más de 4 centímetros a estadio 3A, por la 7ª edición, buen performance status, no tenían mutaciones EGFR ni AL, y también además a los pacientes se estratificaba en grupos de acuerdo a si eran estadios muy tempranos, 1B, 2 versus 3A, y también se estratificaba de acuerdo a la expresión de PDL1. Si tenían PDL1 mayor o igual a 1% versus menor a 1%. Eran 358 pacientes, para oncología es un número importante. La primera rama, que es la rama intervención, era nivolumab, 360 miligramos cada 3 semanas, más quimioterapia basada en platino. Y la rama control era quimioterapia cada 3 semanas por 3 ciclos. Luego de hacer los 3 ciclos, los pacientes se reestadificaban con imágenes y la cirugía se hacía dentro de las 6 semanas de haber terminado el tratamiento. Y después, opcionalmente, los pacientes podían recibir quimioterapia o radioterapia adyuvante. El endpoint primario era tasa de respuesta completa patológica, que era definida como ausencia de células tumorales, 0% de células tumorales en el tumor primario o en los ganglios, y después sobrevida libre de enfermedad, que era definido como progresión de la enfermedad previo a la cirugía, o progresión o recurrencia de la enfermedad después de la cirugía, o progresión o recurrencia de la enfermedad en pacientes que no llegaron a la cirugía y muerte por cualquier causa. Otros endpoints que se evaluaron secundarios fue sobrevida global, tiempo de muerte o metástasis a distancia y respuesta patológica mayor, que se definía como tener menos de 10% de células tumorales viables en el tumor primario o en los ganglios. Y después también se evaluó si este tratamiento aumentaba los efectos adversos en relación con la quimioterapia sola y los eventos adversos relacionados con la cirugía y la posibilidad, si afectaba la posibilidad quirúrgica. Estas son las características basales de los pacientes.
la verdad que las dos ramas estaban bastante equilibradas. Lo importante acá mencionar que más del 60% de los pacientes eran en estadio 3A. Bueno, es un poco lo que dije, eran 358 pacientes, 176 fueron para la rama nivo-quimio y 176 para la rama de quimioterapia sola. El 80% de los pacientes se pudo hacer una cirugía definitiva en el grupo intervención y en el otro en el 75%. Esto es importante remarcar porque es el endpoint primario que evaluó la respuesta completa patológica. En verde se puede ver los pacientes que hicieron nivolumab más quimioterapia tuvieron una respuesta completa patológica del 24% en relación a los que hicieron quimioterapia sola, que fue del 2,2%. Este gráfico incluye a todos los pacientes, tanto los que llegaron a cirugía como los que no fueron resecados, y acá podemos ver en el gráfico de arriba en los pacientes que son específicamente los que se le realizó la resección quirúrgica, tuvieron un 30% de respuesta completa patológica versus 3,2% de respuesta completa patológica en los pacientes que realizaron quimioterapia. ¿Cuál es la importancia de esto, de la respuesta completa patológica? Que la respuesta completa patológica va a impactar directamente en la sobrevida libre de enfermedad en estos pacientes. Ahí podemos ver en la rama de nivo y quimioterapia, tengo esto y no lo estoy usando. Bueno, en la rama de nivo y quimioterapia, los pacientes que tuvieron respuesta completa patológica tuvieron mucha mejor sobrevida libre de eventos en relación a los pacientes que hicieron nivo, quimioterapia y que no tuvieron respuesta completa patológica, con un hazard ratio de 0,13. Yo no sé por qué no. Ahí lo pongo. Ay, qué Ay, no sé qué toqué. ¿Pasó? Ay, no me pasa. Sí, pasó. ¿Sí? Pasando. Sí. Una flechita para. Ahí está. Ahí está. Bueno, no sé si me va a hacer una filmina. Bueno, y esto es ver cómo la expresión de PDL1 va a afectar a la sobrevida libre de eventos. Y hay una filmina que la pasé, bueno, no importa. Pero lo que se ve básicamente es que los pacientes que tienen expresión de PDL1 mayor o igual al 1% son los que más se benefician con esta terapia de inmunoterapia más quimioterapia, y cuanto mayor es la expresión de PDL1, en este caso en el gráfico de la izquierda mayor del 50%, el beneficio es más significativo. ¿Sí? Por eso podemos decir que el PDL1 es un predictor de respuesta, debemos tenerlo en cuenta. No sé. Haciendo clic. Ahí está. Bueno, y esta es la actualización de la sobrevida libre de enfermedad a 3 años, donde se ve cómo el beneficio de los pacientes que están libres de eventos, ya sea muerte, progresión, se mantiene a los 3 años, con 57% de los pacientes vivos, libres de progresión, muerte, recurrencia, en relación al 43% de los pacientes que solo realizaron quimioterapia. Bueno, como consideraciones especiales en la toma de decisión, primero fundamental la correcta estadificación del paciente para seleccionar al paciente, saber con qué estadio estamos evaluando al paciente y contar con la determinación molecular para, bueno, por ahí es reiterativo, pero bueno, para saber qué estrategias terapéuticas vamos a implementar en cada paciente en particular. Y tener en cuenta que en este paciente, justamente un paciente con estadio 3A, resecable, que no tenía con EGFR y ALK negativos, es un candidato para beneficiarse de este tratamiento, inmunoterapia y quimioterapia. Lo debemos hacer, digamos. ¿Sí? Y después, bueno, esto no hablamos del tema, pero también tener en cuenta que en los pacientes que estadio 3, que no son operables porque tiene compromiso ganglionar importante, masa bulky y demás, considerar el tratamiento
quimio-radioterapia, y en caso de que estos pacientes tengan una enfermedad estable o estén en respuesta, se puede continuar con el durvalumab de mantenimiento en pacientes más que nada con PDL1 mayor 1%, ¿sí? Y tener en cuenta también que en pacientes que tienen mutaciones target y son resecables, que hay tratamiento más allá de la quimioterapia adyuvante con terapia dirigida, por ejemplo, el osimertinib. Ahí lo pasé. Bueno, conclusiones. Como primer punto, el trabajo interdisciplinario en estos pacientes. No podemos trabajar solos, necesitamos del cirujano, el neumonólogo, oncología, y la planificación inicial de la estrategia terapéutica. Creo que se hizo con este paciente, se presentó en el comité y desde un principio se sabía que este paciente iba a hacer el tratamiento de inducción, la cirugía, y después el PTC y después iba a hacer la cirugía. Ya se sabía que ese era el plan terapéutico. Después, fundamental, la biopsia y la determinación molecular claves para definir el tratamiento a instaurar y tener en cuenta la inmunoterapia como un cambio de paradigma en estos pacientes con enfermedad resecable, estadio 3A, tumores de más de 4 centímetros, con N1, N2 resecables, FFR y AL negativos. ¿Por qué? Porque esto va a dar un beneficio en sobrevida libre de eventos, y este beneficio va a ser más marcado en los pacientes que expresan PDL1 positivo. Y tener en cuenta que la inmunoterapia va a generar un aumento de la respuesta completa patológica, y esto va a impactar aún más en la sobrevida libre de eventos. Y esto no lo nombré previamente, pero en el estudio del CheckMate 816, la adición de la inmunoterapia a la quimioterapia, en este estudio, no digo que es lo que pasa en la práctica diaria, pero no aumentó la incidencia de eventos adversos en relación a la quimioterapia sola, y tampoco aumentó la incidencia de eventos adversos quirúrgicos, ni impidió la cirugía. Como esto igual en un estudio controlado, y además después está lo que tenemos en la experiencia del día a día. Entonces, esto es un desafío quirúrgico por las nuevas respuestas que tenemos en relación a la inmunoterapia. También hay que ver si esto de los tiempos influyó en este paciente. Por ahí en el estudio eran 6 semanas, era todo bastante organizado, y por ahí esto se demoró un poquito más, y por ahí había más fibrosis o más complicación. Y un desafío oncológico, como un aprendizaje continuo, saber bien seleccionar a los pacientes, conocer también de las toxicidades de estas nuevas drogas, para poder brindar al paciente el mejor tratamiento que más lo vaya a beneficiar, y que lo que se pueda hacer dentro del ámbito institucional. Bueno, no sé si alguien quiere hacer algún comentario. Una pregunta. Sí. ¿Qué porcentaje de positividad, digamos, a la población oncológica de este tipo de cáncer, de adenocarcinoma, de posibilidad de PDL1 positivo, digamos, en general? O sea, la bibliografía y lo que ustedes ven, digamos. La mayoría son positivos, sí. La mayoría son positivos. No sé si la mayoría son positivos del 50%, pero si la mayoría son positivos, más de 1% que ya demostró beneficios, son positivos, sí. Claro, o sea, con un porcentaje mayor a 1. Mayor a 1, sí. Ustedes ya indican la inmunoterapia. Sí, igual en estos pacientes, igual si el PDL1 era negativo, como es un predictor más de respuesta, pero creo que igual hubiese sido candidato a la inmunoterapia, a la quimioterapia, porque cuando se evaluan a los pacientes en general se vio un beneficio. Por ahí se unen un poquito más las curvas, y no tienen tanto beneficio como en los pacientes PDL1 positivos, pero igual. Sí, pero tenemos la posibilidad de que haya una respuesta completa patológica, y eso le dé un poquito más de beneficio. Eso la verdad que es como que algo que necesitamos de más estudios, o por ahí los estudios que están en curso, ver los resultados. No sé si Mara, vos querés. En general, en la neoadjuvancia, el PDL1 lo que nos dice es la probabilidad de que ese paciente tenga una respuesta completa. Claro. En general, la respuesta completa de la patología en los pacientes que no hacen ninguno está entre el 2-3%. Claro. Los pacientes que tienen PDL1 negativo es de 16%, y entiendo que tienen más del 50% tienen 65%. Claro. Es un predictor de respuesta, mientras más alto mejor. Los negativos también se benefician, Claro. tanto, pero también se benefician. Los que no se benefician son los mutados. Los mutados. Los pacientes que tienen mutaciones específicas no responden a la inmunoterapia, a ningún tipo de inmunoterapia. El que tiene FPR, el que tiene recalcio, WAN, responden a la terapia target, que son pastillas que van a la mutación, pero no a la inmunoterapia. Sí, o sea, en este caso no te cambia el tratamiento, a menos que sea mutado, que ya sale de la gran adjuvancia, si es mutado, no es en la adjuvancia. En general, forzar más la cirugía, hay tratamientos posteriores con pastillas
pastillas que se pueden utilizar, pero el PDL1, si es negativo, igual uno hace una ayudante, sabes que tenés más probabilidades que con la quimio sola de tener mejor respuesta, pero bueno, más PDL1, más chance de que sea mejor. Esta paciente tenía 50%. Entonces, pudimos hacer una ayudancia porque sabíamos que probablemente iba a responder muy bien, por más de que la cirugía iba a ser una neumonectomía, que la mejor de la escenario. Por suerte, dentro de todo lo que uno puede esperar con estos pacientes, este fue el mejor resultado. Sí. O sea, esta paciente tuvo una respuesta completa patológica, hizo la cirugía, se operó, o sea, salió bien, esta paciente está bárbara. Está espléndida. Y la verdad que estos pacientes son estos buenos resultados con la inmunoterapia son los pacientes que uno le puede decirle, quizás esta paciente está curada y tenía un estadio 3 de enfermedad de y tenemos un N2, un T2, un colapso de gran parte del pulmón y con una respuesta completa patológica vieron las curvas, que tienen respuesta completa, viven un montón. Inclusive si no tienen respuesta completa patológica completa, en este estudio se ve que el 60% de los pacientes están sin progresión y sin evidencia de enfermedad de 3 años, el 60%, de mayoría estadio 3. Que antes del estadio 3, uno no sobrevivía. La sobrevida era claro, era nada, hoy están libres de enfermedad a 3 años, casi la mayoría de los pacientes. Ha cambiado mucho el tratamiento de los pacientes con enfermedad localizada y siempre mensaje la biopsia. No psicológico, no nada de líquido pleural, no biopsia. Necesitamos biopsia porque aparte de saber si es adenocarcinoma famoso, tenemos que saber si está curado, tenemos que saber cuál es el PDL1, si no estamos tratando mal a los pacientes. Hay que biopsiar a los pacientes. En el estadio 4 pasa lo mismo, cambia el tratamiento. Entonces, sí o sí, buen material para poder saber esto, para poder orientar al trabajo. No me quedo atrás, te correspondo así.